Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento que estén viendo este video. Me presento, mi nombre es Ramón Alonso Ruiz Terrazas, estoy llevando la carrera de Administración de Empresas y actualmente estoy cursando la materia de Derecho Laboral. Realizaremos la actividad número 4 que corresponde en unas preguntas que contestaremos nosotros mismos. Esta actividad sería mi proyecto integrador. La primera pregunta sería, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, en este caso los trabajadores. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? En lo general, para la constitución de un sindicato o registro de un sindicato, deben tener copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva que se realizó. Ese sería el primero. Segundo, lista con el número, los nombres y los domicilios de los integrantes, además de incluir el nombre y el domicilio de los patrones, las empresas o los establecimientos en los que se presentan los servicios. 3. Copia autorizada del estatus que fue establecido. 4. Copia autorizada del acta de la asamblea en la que se eligió la directiva. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? En resumen, tenemos algo que se llama contrato colectivo del trabajo. Es un tipo de contrato que se celebra entre un sindicato y una cantidad indefinida de patrones con el fin de que los colaboradores pertenecientes al grupo tengan prestaciones laborales mejores que los del resto de los trabajadores no sindicalizados, como un incremento de salario, más vacaciones, bonos de despensa o seguro de vida. Estos beneficios se consiguen mediante las negociaciones entre el sindicato y el patrón. En base a las obligaciones no está muy establecido, ya que las únicas obligaciones que tienen es asistir a las asambleas y pagar la cuota sindical. La siguiente pregunta es, ¿a qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? En general, cuando se llama huelga es un paro de labores de todos los personajes que están sindicalizados, con el objetivo de tener mayores prestaciones, otros beneficios, y esto continúa hasta que no haya un acuerdo mutuo entre trabajador y patrón. La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? El primer requisito es requisito de forma. De acuerdo a los artículos 920 y 923 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario reunir cierta formalidad para que los colaboradores realicen sus peticiones conforme a derecho, las cuales corresponden a los motivos por los cuales quieren iniciar una huelga. El siguiente requisito es requisito de mayoría de obrera. Indica que la huelga deberá estar respaldada por la mayoría o por la mayor parte de los trabajadores. De esta forma que al menos el 50% y un colaborador más estén dispuestos a iniciar la suspensión de labores durante un tiempo completo o indeterminado. Número 3. Requisitos de fondo. La base y la motivación de la huelga deben constituir subobjetos o objetivos, por lo tanto, ayudarán a redactar y cumplir el requisito de fondo. La, la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Número 1. Trabajadores de los buques. En general, un buque se trata de un barco con cubierta de gran tamaño, fuerza y solidez, que se usa para la realización de navegación marítima importantes y extremas, tanto externas como internas. Por ejemplo, un buque de carga puede trasladar mercancía pesada de un país a otro. Asimismo, el buque de transporte fue utilizado durante la guerra para la transportación de armamento y personas. Los trabajadores de los buques son individuos que laboran en embarcaciones que ostentan la bandera mexicana, de tal manera que en esta categoría se incluye al capitán y los marineros.
Por lo tanto, sus derechos se aplican ya sean que se encuentren en el puerto o en alta mar, siempre y cuando su trabajo esté relacionado con la embarcación. De acuerdo con la ley 189 de la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores de un buque mexicano deberán reunir los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, nunca adquirir otra nacionalidad, gozar de sus derechos civiles y políticos. Número 2. Trabajadores de aeronáutica. Estos son trabajadores que radican en... Estos son trabajadores que laboran en ya sea aviones, las avionetas o helicópteros, ya sea comerciales o privados. De acuerdo al artículo 216 de la Ley Federal del Trabajo, todos los trabajadores de una aeronave mexicana deberán reunir los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, nunca adquirir otra nacionalidad, gozarse de sus derechos civiles y políticos. Número 3. Deportistas profesionales. Son las personas que practican un deporte y firman con un contrato de trabajo con un club o una empresa que representa a nivel profesional. En esto, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 296 y 297 que ningún jugador deportivo puede ser transferido de un club sin su consentimiento. Esto se derivó de las malas prácticas en las que se comercializaban entre los clubes la compra y la venta de deportistas. Por tanto, la ley protege la libertad de los deportistas de pertenecer o no a una empresa de su ramo. Número 4. Actores y músicos. Los actores y los músicos son trabajadores cuyas labores son regularizadas de forma especial. Dicho lo anterior, el artículo 304 de la Ley Federal del Trabajo especifica lo siguiente. Se trata de personas que interpretan papeles, canciones, hacen doblajes, locuración o actos de entretenimiento, lo cual sea en teatros, cines, centros nocturnos, circos, programas de radio o televisión. Practican en salas de grabación o locales donde se transmiten fotografía o reproducir su imagen, voz e interpretaciones. Número 5. Trabajadores del hogar. Lo primero que se hace es en el artículo 331 de la Ley Federal del Trabajo, que se hizo a partir del 2019, es definir el concepto de trabajador del hogar de la siguiente manera. La persona que de manera remunerada realiza actividades de cuidado, aseo o asistencia en el hogar, conforme al marco de una relación laboral que no aporte al empleado o al empleador un beneficio económico directo. Número 6. Trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. Dada la naturaleza de su empleo, reciben propinas que deben ser consideradas como parte de su salario, lo cual será la base para el resto de sus prestaciones. Para ello, pueden realizar un promedio de las propinas obteniendo cada mes. Las propinas son solo para los empleados, por lo que el patrón no obtiene comisiones de ellas. Además, el patrón debe proporcionar una alimentación saludable dentro del centro de trabajo. La siguiente pregunta sería: ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? La primera sería la Junta de Conciliación y Arbitraje. Son las autoridades judiciales laborales que se encargan de impartir justicia en las relaciones de trabajador por medio de la paz social y la armonía. Por ello, utilizan la conciliación y el arbitraje para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la certeza en la resolución de los conflictos laborales. La siguiente sería Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Es la dependencia encargada de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Asimismo, brinda asesoría integral en estas situaciones. Otra sería Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entre las actividades que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
es establecimiento de políticas públicas para la promoción del empleo, la realización de estadísticas de empleabilidad en el país por zonas, ramas de la institución, industria y nivel socioeconómico, así como el manejo del índice de desempleo y los tipos de trabajos que hay en la nación. Otra sería Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta se encarga de discutir los asuntos de las diferentes dependencias gubernamentales.